Damos la palabra para continuar en el debate, asambleísta Darwin Germán Ledesma. Muy buenas tardes, gracias señora presidenta, a todos los compañeros. Se habla con mucha facilidad de la Amazonía. Es una forma de justificar una posición de la cual no estamos en contra. Sencillamente queremos decirle a este Parlamento y a este país que tenemos voz propia. Y esta lo que hará siempre es reivindicar la posibilidad de que seamos los que digamos lo que nos conviene y que hagamos con los recursos naturales que provienen de la Amazonía y que son asignados hacia los gobiernos autónomos descentralizados, que hagamos lo que más en su momento creemos que conviene a la Amazonía. Esto le hablo al Parlamento por una sencilla razón. Se dice que se va a entregar alrededor de 1.500 millones de dólares que va a ir a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero en esta petición se dice también que será vía proyectos y que 3.500 millones se conducirán en asignaciones directas a todos los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. La pregunta es, ¿por qué la Amazonía en su momento tiene que presentar proyectos para recibir el derecho del petróleo que se explota en la Amazonía? Esa es la primera. La segunda, me voy a referir al hecho de que el dinero que proviene de la Ley 010, que desde mi punto de vista fue una justa aspiración del pueblo amazónico y que en el año 92 se reconoció 50 centavos de dólar por cada barril que se explota, todavía no se ha reivindicado hacia la Amazonía la verdadera exigencia de un pueblo que termina y que quiere ser autónomo. ¿Por qué voy a decir esto? Porque la variación que ha tenido el barril de petróleo desde el año 92 hasta este tiempo ha variado desde 30 dólares el barril en el año 92 a más de 100 en el año 2008. Y la Amazonía ha recibido apenas en ese tiempo una cantidad fija. Si los líderes de la Amazonía hubieran tenido un poquito más de perspicacia, hubieran identificado que los precios del barril del petróleo varían en el tiempo y hubiera sido sustancialmente mejor para la Amazonía que se grave con un porcentaje del costo del barril del petróleo. Nadie va a discutir que el señor presidente tuvo el acierto de duplicar el monto, pero también es cierto que el barril de petróleo llegó a 100 dólares y $1 por cada barril de petróleo termina siendo el 1%, mientras que 50 centavos de dólar cuando valía 30 era el 1.25%. Seamos un poco más condescendientes con la Amazonía cuando hablamos de la Amazonía. Eso por un lado. En su momento, nosotros buscamos que este Parlamento, ante la deuda del Parlamento anterior de no haber hecho la ley de la circunscripción territorial amazónica, que hubiera sido la que permita viabilizar esta propuesta y esta petición desde parte del Ejecutivo. Como no hay esa ley, ahora decimos que vamos a invertir tanto dinero hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí voy a coincidir inmensamente con la postura de mi compañero Pepe Acacho. No es que la Amazonía no ha recibido dinero. La Amazonía ha recibido dinero, pero la pobreza de muchas autoridades, desde su condición intelectual hasta su pobreza moral, ha hecho que el dinero se desperdicie. En la provincia de Pastaza hay un proyecto de agua potable de 8 millones de dólares que está votado porque no sirve, ante la buena voluntad del señor presidente de asignar ese dinero a través del Banco del Estado.
no le propongamos al país la idea que con dinero vamos a resolver los problemas de la Amazonía. Los problemas de la Amazonía se van a resolver, obviamente, con dinero, pero con un mejoramiento de la capacidad y de la calidad de los políticos de la Amazonía. Y ahí voy a coincidir inmensamente cómo este tema de tanta importancia, que va a significar un sacrificio para el pueblo ecuatoriano, ha terminado siendo el escenario para el arribismo político de este país. Vi al prefecto de la provincia de Pastaza vender su alma por el Yasuní cuando hace 2 años decía que el turismo es lo único que iba a desarrollar a Pastaza. Eso es lo que ha permitido que la política supere cualquier condición de moral y de decencia en el país. Dejamos que corruptos, que en su momento lo único que les interesa es mantenerse en los gobiernos autónomos descentralizados, terminen beneficiados de estos temas que son tan importantes, y que la Asamblea como tal, que es aquella que tiene la responsabilidad de autorizar o no, en su momento termine siendo hasta degradada en su condición de autoridad. Porque en este país, y creo que es la coincidencia de muchos asambleístas, los asesores de los ministros valen mucho más que la autoridad que tienen los asambleístas. Tanto así que cuando estamos buscando en su momento la información necesaria para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización, ni siquiera existe una cita que se nos permita. Señora Presidenta, en este momento de mi intervención yo voy a pedir que se reconozca la autoridad que tenemos como asambleístas para que se nos respeten los ministerios el momento que buscamos hacer nuestro trabajo y que por lo menos tengan la sinceridad de decirnos el tiempo en que nos pueden recibir. Nosotros coincidimos inmensamente en que el petróleo tiene que ser salido de la Amazonía para el bienestar ecuatoriano. Por supuesto que es así. No tenemos un discurso mentiroso ni ecologista de aquellos que lo único que les interesa es dar la contra, porque ahora les conviene ser contrarios. Si la derecha ecuatoriana es la que más se va a beneficiar de estos negocios, ¿acaso no son los buques de la derecha ecuatoriana la que va a traer todos los tubos y toda la maquinaria para la explotación del Yasuní? Ellos van a hacer negocios. ¿Quién podría discutir eso? No les queda ese discurso. Todos sabemos que es parte de esa puja política que existe acá. Pero tampoco debemos permitir que este tema tan sensible, que va a ser el sacrificio, inclusive altruista, de los jóvenes de este país, termine siendo manchado por los intereses políticos de algunas autoridades que buscan protegerse en el poder que tiene en su momento el gobierno. Y ahí tengo que ser mucho más frontal. La colaboración de la Contraloría es nula en las posibilidades de coger y buscar la decencia en el manejo de los fondos públicos. Yo he venido buscando una cita con el señor Contralor de la República durante casi 5 meses ya, y ni siquiera hay la posibilidad de que se comuniquen a través de un teléfono para fijar una cita. Esa es la condición en la que vivimos, compañeros. Eso es lo que somos ahora como asambleístas, y ahora tenemos la responsabilidad de votar, y el riesgo que muchas personas dicen, que inclusive hasta nos acusen de que somos genocidas o etnocidas, porque eso es lo que maneja la derecha. ¿Y dónde está nuestra autoridad como asambleístas? Hago una reflexión, compañeros, porque en el fondo a esta política ecuatoriana, que hace casi 3 meses que me paré ahí al frente y dije que le hacía mucha falta un poco de utopía, le digo que a la política ecuatoriana le hace mucha, pero mucha falta de honestidad. Muchas gracias, señora Presidenta.